8:49 minutos de la mañana, con mucho gusto estamos recibiendo al senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, en la mañana de Arriba Gente. ¿Cómo le va, senador? Buen día, bien. ¿Cómo anda? Bien. Impresionado con todas estas noticias. La verdad es un horror. Un horror. Es un horror. Cosas que prenden tan rápidamente y otras que es tan difícil que prendan, ¿no? Como decía Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar. La verdad que sí. La verdad que sí. Será un nuevo dolor de cabeza para el ministro Bonomi y de alguna manera me pongo en el tema. No sé si será un dolor de cabeza porque creo que alguien se disfrace no debe estar prohibido. Lo que está prohibido es ir a pegarle una paliza a alguno, o está prohibido también el acoso en redes. En redes. Por cosas. Hay mucho para legislar en eso, en el tema de las redes sociales, mucho más de lo que nos imaginamos. Sí. Ha avanzado mucho más rápido de lo que uno puede adaptar. La legislación no estaba previsto para esto. El ciberacoso, el grooming, todo ese tipo de cosas requiere legislación. Hay proyectos presentados en el Parlamento que no se terminan de analizar. Y con respecto al tema de las redes sociales, daría también esa impresión, la rapidez con que la comunicación o la expansión de determinadas cosas llega, sabe aprovecharla, reitero, da la impresión, sabe aprovecharla mucho más la delincuencia que la policía. Es decir, con esta tecnología que tenemos, daría la sensación que determinado tipo de situaciones deberían por lo menos poder preverse, poder pronosticarse. Por ejemplo, la situación que se da a nivel de redes sociales entre esta moda que han tomado algunos barras de robarse banderas, que han terminado en hechos delictivos, en balaceras, en donde gente inocente o gente que no tiene nada que ver aparece. Todos sabemos que está, todos sabemos que existe, no se puede prevenir. En el mundo entero, en especial en lo que es la lucha contra el terrorismo, la inteligencia en redes sociales es fundamental. Claro. Revela mucha cosa. Y es más, estos del Islam y el fundamentalismo, y todos estos, no los del Islam, los fundamentalistas, lo del EI y todo, el ISIS y todo eso, usan mucho las redes sociales y entonces hay que estar trabajando sobre ello también. Creo que la policía tiene algún grupo, pero no me parece que lo usa como tiene que usarlo. Pero las redes sociales, como todo, bien usados, es espectacular, claro, pero se presta para el mal uso y hay que prevenir que ese mal uso. Incluso hay todo lo que es, hay una modalidad de agresiones sexuales o acercamientos con fines de agresiones sexuales que se está penalizando en el mundo y nosotros no lo hemos tomado todavía. Es decir, quien se crea un perfil falso para acercarse y violar la ley, ¿no? Ahí hay mucho para hacer. Y después está todo lo que se llama la pornografía de venganza también, claro, ¿no? Que también en Uruguay no lo regulamos. Hay proyectos de ley presentados que están en la Comisión de Constitución y Legislación y no se tratan, no están en la prioridad. Bueno, lamentablemente, no se tratan porque el oficialismo no los pone en la agenda. ¿No? Bonomi, ministro del Interior, hay una situación creciente de inseguridad, según el relato y la palabra de la oposición, por ejemplo, hechos puntuales que se dan a nivel delictivo que generan la manifestación de mucha gente, particularmente en Carrasco, como lo vimos, y allí surge la propuesta de la interpelación del ministro del Interior y, subiendo la apuesta, en ese caso suyo, Larrañaga habla de plantear la censura. Usted lleva esa propuesta y se suscita por allí el tema o surge por allí el tema de la discusión y se centra en el tema elecciones parlamentarias anticipadas. Sí. Muchos del oficialismo lo que dicen es Bordaberry se equivocó. Porque al mencionar eso, no como propuesta, sino como explicación de los mecanismos pertinentes a nivel parlamentario, al mencionarlo, la discusión pasa de acá, que es el foco de la inseguridad, la gente en la calle protestando y los hechos delictivos, y pasamos a discutir temas y mecanismos parlamentarios. ¿Fue un error haber mencionado eso? A ver, son muchas cosas en el relato tuyo. En primer lugar, lo que nosotros planteamos sobre la inseguridad no es un relato. Está fundado en datos de la realidad, es decir, eso no se lo cuestión, es un relato de la oposición, la inseguridad. No, pará un poquito. La semana pasada pasamos en cantidad de homicidios, la cantidad de homicidios del año 2011 y faltan 3 meses. O sea que en realidad vamos a volver a tener un año con una cantidad de homicidios, ya va a ser el tercero, muy por encima de lo común. Montevideo tiene una media, de acuerdo al 2015,
de homicidios de 14,3 Montevideo cada 100.000 habitantes. San Pablo, que es una ciudad asignada como violencia, tiene 8,8. O sea que en realidad estamos... no nos comparemos con Madrid, que tiene 1. Claro. Es decir, o sea que 14 veces más posibilidades tenés que te maten en Montevideo que en Madrid. 8 cada 100.000 es el promedio Uruguay, ¿no? De Uruguay, pero... La zona metropolitana... Está bien, pero si me comparo con Brasil, todo, porque obviamente que en el Mato Grosso es menos homicidios que en San Pablo, porque la ciudad más violenta de Brasil, comparamos ciudad con ciudad, y en Montevideo vivimos la mitad de los uruguayos, resulta que acá es 14,3 y en San Pablo 8,8. Y en Buenos Aires, para compararnos a otra ciudad más o menos sensata, 5,4. O sea que vos tenés casi 3 veces más posibilidades que te maten en Montevideo que en Buenos Aires cruzando el charco. O sea que no es un relato, es una realidad. Que además tuvo una seguidilla de hechos tristes. El de Carrasco es uno, pero hay uno del albañil Balmer... sí, en Punta Rieles. De Punta Rieles, que es un horror, que aparte ni siquiera quiso defender a la vecina, defenderse, quiso abrazar al muchacho, según dice el relato, para separarlo de lo que estaba haciendo, y lo mató. Es decir, hay casos mucho más graves de esto, ¿no? Y hay sobre todo una pérdida de autoridad de la policía, ¿no? Vecinos que van, se meten en una casa con una camioneta y les llevan todo. Y hay lugares donde la policía no entra. Tribunas de fútbol donde la policía no entra. El Ministerio del Interior dice que no hay lugar donde la policía no entra. Porque eso se lo preguntamos insistentemente siempre a Bonomi y a Vázquez. Bueno, en los estadios no quieren entrar. Para empezar, si querés un argumento, ¿no? Esa es la primera, no quieren ni entrar ya. Pero no solo eso, sino que hay lugares barrios donde de noche no entran seguro. Es decir, hay una resignación de autoridad y hechos como estos de justicia por mano propia, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Estos son datos de la realidad, no es un relato nuestro. Y la escalada y sobre todo las respuestas del ministro, en cada uno de estos hechos el ministro trata de hacer un poco lo que hizo el Frente Amplio cuando planteamos la interpelación, desviar la atención. Entonces el ministro, ¿qué te responde? No, lo que pasa es que lo mataron porque no te tenés que resistir a la rapiña. Después, la otra vez había dicho, creo, el subsecretario, no, si vos no andás en cosas raras no corres riesgo que te maten. O sea que lo mataron porque andaban cosas raras. Mataron a una chiquilina en Suárez. No, lo que pasa es que los padres no tenían que haberla dejado ir a esa fiesta. No, pará, Bonomi. Vos nos tenés que cuidar. Vos no podés estar en tu comunicación, ustedes son comunicadores, trasladándole gran parte de la responsabilidad a la víctima. No, el problema es que la estaban rapiñando a la amiga y él la había acompañado. El problema es que había ido a una fiesta y resulta que unos empezaron a los tiros y vos no interveniste. El problema no es que es un ajuste de cuentas entre delincuentes, sí, pero se matan igual en el Uruguay. Todo eso justifica, se nos ocurre a nosotros, que venga el ministro Bonomi y, como planteó el senador Larrañaga, si las explicaciones no son las adecuadas, hacer lo que dice la Constitución, pedir la moción de censura. ¿Cómo reaccionó el Frente Amplio? Es un saludo a la bandera. Bien, pero es lo que corresponde. Es lo que dice la Constitución, no es lo que digo yo. Lees el artículo 147 y 148, las explicaciones del ministro no son buenas y se presenta la moción de censura. En primer lugar, para que prospere hoy necesitas el voto del Frente Amplio. Claro. En segundo lugar, para que prospere tiene que también aceptarlo el presidente de la República. Como bien decís vos, es casi imposible. ¿Pero qué vio el Frente Amplio ahí? Vamos a hablar de otra cosa y no del problema. Vamos a echarle la culpa a la víctima. Vamos a decir no se resista. Vamos a decir, vamos a hablar de otra cosa. Entonces planteó todo este lío, que en el momento pareció efectista, salieron todos, hicieron conferencia de prensa, Bordaberry. Y al rato la gente dijo, no, pará, esto que están planteando. Cuando los analistas, los periodistas, miraron la ley y los que entienden dicen, no, pero esto es lo que hizo siempre. Es más, es lo que hizo siempre el Frente Amplio cuando era oposición, porque es lo que dice la Constitución. Sí, lo acusaron de desestabilizar la democracia, usted. Por aplicar la Constitución y pedir que la gente vote, para lo cual se necesita que antes lo vote los legisladores del Frente Amplio. A ver, no tiene ni pies ni cabeza. Es sobre todo... Mónica Xavier decía que está bien. Mónica Xavier decía, está bien, es un mecanismo constitucional, está consagrado en la Constitución,
pero hay oportunidades para utilizarlo. Esta no es la oportunidad. Hay casos y casos donde se puede apelar a esto. Pero perdóname, la situación del ministro y de la seguridad es complicada. Estamos de acuerdo en eso. Digo. Sí. No es, ¿ustedes cuánto tiempo estuvieron ahora hablando de los problemas de seguridad? ¿Cuánto tiempo hablan en los noticieros en la mañana? Porque es un tema que lo tenemos arriba de la mesa. Bueno, fue un tema también profundamente criticado, no en este periodo de gobierno, pero sí en el anterior, el tiempo que los informativos le destinaban a determinadas noticias. De hecho, voy a recordar cuando el famoso crimen en La Pasiva del planchero fueron cuestionados los medios de comunicación por la cantidad de veces que se repitió determinada imagen, que fue la imagen del momento en que lo baleaban. El cuestionar a los medios de comunicación, por parte de quien tiene el gobierno, quien está en el gobierno, ¿es democrático? ¿Qué dice el artículo 29 de la Constitución? Es libre la emisión de pensamiento sujeto a la responsabilidad posterior. Y entonces, cuando ustedes informan algo o muestran algo que no le gusta al gobierno, los cuestionan. Está mal. Me pregunto quién es más constitucionalista y más democrático. ¿Quién defiende más la institucionalidad? Una prensa libre, una prensa que informa lo que entiende que le interesa a la gente. ¿Qué es? El pilar de un sistema democrático, me parece a mí. Entonces, ¿quién lo cuestionaba? Lo mismo que cuestionan que apliquemos la Constitución. Pero, más allá de eso, lograron parte de su objetivo, desviar la atención y la responsabilidad, porque lo que pasa hoy, ¿qué es? Y que tenemos un problema de inseguridad enorme. Y el ministro, tenemos un ministro, que ha hecho una mala gestión, muy mala gestión, que le voy a poner un solo número arriba de la mesa. En el 2004, Uruguay invertía 156 millones de dólares en seguridad. ¿Sabes cuánto es ahora? 766. O sea que gastábamos 150 de los uruguayos y hoy 760. Y los resultados son mucho peores. Che, ¿no habrá algún problema de gestión? No tenés nosotros la responsabilidad como senadores de decir, venga ministro, rinda cuentas. Y si las explicaciones no son las adecuadas, no tenemos que decir, señor presidente, cambia el ministro, porque los ministros son los fusibles. ¿Pero esto cambia cambiando Bonomi? Yo se le preguntaba también hace unos días a Lacalle Pou, también como referente de la oposición. Te cambio la pregunta. Sí. ¿Cambia si sigue Bonomi? ¿Cambia si sigue Bonomi? Porque obviamente que si cambias a Bonomi y viene uno igual a Bonomi, no va a cambiar. Claro, pero digo, ¿qué? Pero si cambias y viene otro que hace otra gestión, que solamente cambiando a Bonomi no alcanza, estoy de acuerdo. Pero uno espera que un nuevo ministro lidere cambios en 6 áreas. Tal como está diseñado ahora el ministerio. No. Vos tenés que cambiar la gestión ministerial. Te pongo otro número. Estuvo el otro día Michelini en un programa de televisión y dijo que en el Uruguay se aclaraban 90% de los delitos. Se equivocó en un 0. Sí, se aclara el 9%. Sí. Es decir, le erró por un cerito, ¿no? En vez del 90, el 9 se aclara. Es decir, de cada 100 tipos que delinquen agarran a 9. De cada 10 a menos de 1. Sí, la tasa de resolución... ¿Me entendés? O sea, la tasa de resolución de homicidio bajó de 70 al 50. Ayer me lo decía Chediak. 56,7, para serte exacto. Sí. Y esto no es nuevo, mirá que venimos siguiendo los temas. Llevamos en diciembre el ministro de la Comisión de Seguridad, lo volvimos a llamar a la Comisión Permanente en febrero, lo volvimos a llamar hace unos meses por el tema del fútbol y ahora fue en la Comisión de la rendición de cuentas también y hablamos de estos temas. Es malísimo el resultado. Ahora, ese hipotético, cambiamos al ministro, no está más Bonomi. El nuevo ministro, además de gestionar y liderar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, muy bien. Entonces vos tenés que trabajar en 6 ejes, claramente. Es decir, no te alcanza solamente con tener una mejor gestión. Tenés que cambiar el sistema carcelario. Crear el instituto penitenciario sacando las cárceles de la policía, como hacen los países que les va bien. Porque tenés una tasa de reincidencia de más del 60%. El otro día escuchaba al comisionado carcelario diciendo, reincide del 60%. No, al 60%... que reincide, lo atraparon y lo metieron preso, pero el otro 40%, que le hicieron una encuesta. Y el tipo, si le hicieron una encuesta, dijo, sí, delinquí. No, eso que es mucho más, es altísimo, tenés que cambiarlo. Tenés que cambiar... No, eso ya está en vías de que suceda. No. ¿Cómo no? Presentamos un proyecto de ley hace 1 año y medio que está en el Parlamento, no lo tratan y dicen que para el 2021. Para el 2021, 2021, no seas malo, no seas malo.
Por eso no hay una sensación de urgencia del problema. Las cárceles son escuelas del delito, no centros de reeducación y reinserción. Entonces provocan reincidencia y cada vez tenemos más. Porque además en este tema está todo el mundo de acuerdo. Los políticos están de acuerdo en que las cárceles deben salir de la órbita del Ministerio del Interior y pasar, bueno, o por lo menos en el discurso están de acuerdo, ¿no? Está bien, pero es un tema de gestión, ¿no? También es un tema de gestión. Si estamos de acuerdo y no lo hacemos, ¿cuál es el problema? ¿No? Estamos de acuerdo. Tenés el eje de la gestión, el eje de las cárceles, tenés el eje del proceso penal. Es decir, se la agarran con los jueces. Uy, no critican nunca a los jueces. Los jueces aplican la ley. Sí, el problema es que el proceso penal, que estábamos todos de acuerdo que aprobamos un nuevo código del proceso penal, el Frente Amplio quería posponerlo. Logramos que entre en vigencia en junio del año que viene. Estaba para entrar en vigencia en febrero y el Frente Amplio quería ir más allá y logramos que fuera para julio del año que viene. Bueno, proceso penal. Normas penales. Hay 200.000 normas para aprobar. La de la reincidencia. Estamos recontra de acuerdo en eso, pero no la aprobamos. La de la legítima defensa policial. Hay una cantidad de normas para aplicar, pero no. Ellos tienen una contradicción, el Frente Amplio. Por un lado hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no, y entonces no terminan de avanzar por sus propias contradicciones. Pero fíjate por dónde vas los ejes de trabajo. Vas por el eje de la gestión, de las cárceles, del proceso penal de actuación de los jueces, de las normas penales, de la lucha contra la droga. Gran parte de esta violencia que tenemos hoy, gran parte de esta violencia, porque no solamente hay inseguridad, hay violencia en la inseguridad. No solamente en los payasos. Entonces, ahí tenés también un tema de la droga. Y cuando vos vas a las experiencias de quienes realmente bajaron los niveles de inseguridad, y está el tema del crack en los Estados Unidos, el Paco en otro lado, cuando sacás la pasta base de las calles. Y eso significa que vos vas contra el grande que la trae, el que la reparte, y vas contra el narcomenudeo también, toda la cadena. No se anima el Frente Amplio a ir contra el narcomenudeo, hay que cerrar todo. Queremos endurecer esas normas, pero también tiene que ser una política de sacar la pasta base que está matando y trayendo inseguridad. Y por último está el tema de los menores, donde hemos avanzado. Por más que hay un aumento este año y el año pasado en la participación de menores en homicidios, pero ya no es aquellas noticias que se daban una vez por mes que se habían fugado no sé cuántos ya. ¿Por qué? Porque a partir de que juntamos firmas, a partir de que hicimos una cantidad de cosas, bueno, se modificaron normas. Se llevó el mínimo, por ejemplo, si un menor mata o rapiña, hay un mínimo de 1 año de reclusión. Yo creo que debiera ser más, pero se llevó un mínimo. ¿Pero sabes qué está proponiendo ahora el Frente Amplio del gobierno? Sacar el mínimo. O sea que si un menor mata, está proponiendo 2 ministros. Están proponiendo que si un menor mata o rapiña, no tiene que tener un mínimo de 1 año. Yo entiendo que hay que tratar de trabajar con el menor para recuperarlo, pero también tenés que proteger a la sociedad, a las víctimas. Entonces, si vos trabajás, cambiás a Bonomi entre otras cosas, pero trabajás en esos 6 ejes durante 2, 3, 4 años, revertís esta situación como la han revertido otros países. Ahora, si vamos bien, y la culpa de Bordaberry que quiere desestabilizar, ahí sí, sigan haciéndose trampas al solitario, muchachos, que vamos cada vez peor. Senador, la última vez que tuvimos una situación conmovedora, como pudo haber sido el acontecimiento del asesinato de Prati en Carrasco Norte, tuvo que ver con una sucesión de hechos que involucraron a taxistas. Lo recuerdo perfectamente, era información que manejábamos aquí todos los días. Hay una rapiña, una muerte de un taxista, hay otro al que le disparan, además, una vez que el taxista ya salía, y eso determinó rápidamente una movida del presidente de la República, un llamado a todos los partidos para esa suerte de comisión de seguridad, una mesa muy grande, muy amplia, en la que, bueno, la respuesta inmediata para el tema de seguridad. ¿Cuál fue el resultado? Muy malo, fracasó. Porque desde la presidencia del Frente Amplio se dijo, no, llegamos a 5 acuerdos. Como a decir 5 es un número mágico, pero vos te decís, che, esos 5 acuerdos que dicen a que llegamos, ¿cuáles fueron? Primer acuerdo, el Código del Proceso Penal, que querían posponerlo indefinidamente, lo pospusieron por 6 meses. Si ese es el gran acuerdo en materia de seguridad, bueno, está bien, pero ya estaba aprobada la ley, o sea que no puedes decir que eso sea un nuevo acuerdo. En segundo lugar, mandaron un proyecto de ley de la parte orgánica de la Fiscalía. A ver, ¿cómo funciona la Fiscalía? ¿Te parece que esa es la gran respuesta? En tercer lugar, mandaron una ley con la que nosotros no votamos, si no es un acuerdo, y ellos la incluyen,
dándole más beneficios para que el que delinque no sea sometido a un proceso penal. Que principio de oportunidad, que acuerdo con el fiscal, y eso. Así que el mensaje ¿cuál es? Y bueno, si vos delinquís, podés llegar a un acuerdo y no te someten a un proceso penal. Que la idea es no llegar al juicio, es abreviar, los juicios abreviados. Está bien. No, una cosa es el juicio abreviado, o sea, está bien. Es una de las posibilidades. Pero otras es ni siquiera proceso penal. Claro, digo, la idea y bueno, es por eso, somete a otra cosa. Pero entonces, a ver que, digo, era un momento complicado con un homicidio, no sé cuánto, la cosa, y mirá la respuesta que nos dan, nosotros nos lo acompañamos. El siguiente proyecto de ley, que es el que veníamos proponiendo hace tiempo, que era el de los reincidentes, lo que en Estados Unidos se llama la regla del tercer strike. Delinquiste una vez, te di una oportunidad, delinquiste otra vez, ya son un poco más duros, la tercera vez estás afuera. Mataste una, mataste dos, la tercera, sabes que te voy a proteger a la sociedad de tu conducta. Rapiñaste una vez, rapiñaste dos, voy a proteger. No es cadena perpetua ni nada de eso, pero sí es, no tenés ningún beneficio. Bueno, peleamos por eso como locos. Cuando viene el proyecto, y yo estamos en la comisión, lo abro, venía, como lo habían planteado, sacarle a los reincidentes los beneficios. Y junto con eso creaban dos libertades más. La libertad vigilada y la libertad estrictamente vigilada. Yo miraba eso y decía, pero discúlpeme, esto no estábamos de acuerdo, esto no es lo que hablamos. Por eso digo, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la novela de Stevenson. Tienen un problema de personalidad disociativa. Por momentos dicen, sí, hay que hacerlo, convocan, y por otro lado, cuando se sientan ahí, dicen, no hay que hacerlo. Por momentos Bonomi dice, tenemos que tener un mínimo de pena de 1 año para los menores que matan, y por momentos dicen, no hay que tenerlo. Entonces, tenés esa es lo que es una falta de rumbo. No tienen un rumbo. Y si vos no tenés un rumbo, provocás lo que está pasando hoy, ¿no? ¿Para cuándo está prevista la interpelación? ¿Más o menos ha estado ya viendo las fechas posibles? Sí, ayer hablé con el presidente del Senado, que es el señor Sendic, sí. Y calculo que para fin de mes, hay que combinar la agenda del ministro, para fin de mes va a estar fijado antes de noviembre, porque además en noviembre tenemos una cantidad de proyectos de ley para aprobar en el Senado, en los que estamos trabajando en las comisiones, muchísimo. Y entonces la idea es hacerlo. El Senado sesiona del 1 al 18. Sí. Nunca entendí por qué. Yo tampoco. La verdad, le quiero decir, no entiendo por qué el Senado sesiona del 1 al 18. La verdad no entiendo. Yo tampoco. ¿Y vos trabajás del 1 al 18? No, yo trabajo todos los días. ¿Y los uruguayos que nos están mirando, trabajan del 1 al 18? Yo tampoco entiendo. Y con la tranquilidad de que cuando se fue a fijar el régimen de trabajo, dije, trabajemos todo el mes. Levanté la mano y hice la propuesta. O sea que no es que me estoy quejando de algo, no. Levanté la mano y dije, no, es así. Debemos trabajar del 1 al 31. Y más en estas circunstancias. Pero bueno, sí. Mandan las mayorías y respetamos lo que mandan las mayorías. Senador, la pregunta es, yo sé que se ha insistido mucho sobre el tema de si las interpelaciones sirven o no sirven. Ya ha abundado la oposición en explicarnos que es un mecanismo que es necesario, porque de esa manera, y es correcto además que así se haga y se difunda, se le informa a la ciudadanía, existe la voz en definitiva de aquellas personas que tienen el respaldo de sus votantes para hacer determinado tipo de cosas, pero uno en esta interpelación en particular, ¿sabe qué temor o qué olfateo, tal vez por los años de seguirlo el tema? Que usted va a tratar de enfocarse obviamente en un hecho que conmovió a la ciudadanía, por algo las movilizaciones que se generaron, y que invariablemente, tal vez como cuando se va la bola, cuando uno juega al bowling y se va para la canaleta, la interpelación caiga hacia aspectos políticos que fueron los que se manejaron en esta previa. Es decir, de alguna manera me pareció en estos días asistir a la antesala de la interpelación. Bueno, ¿no sería frustrante una cosa así? Claro, pero esa es la estrategia que el Frente Amplio ya anuncia, ¿no? O sea, la acusación de inoportunismo político frente a una muerte. Entonces, a ver, pero bueno, uno va a hacerle preguntas al ministro, y si el ministro no contesta las preguntas y arranca para ese lado, no dará respuestas y la ciudadanía juzgará. Pero yo creo que las interpelaciones tienen un efecto más profundo e importante que lo que nos imaginamos. A mí me ha tocado en los últimos tiempos hacer algunas interpelaciones que creo que tuvieron efecto, retardado, pero tuvieron efecto. En el 2013 interpelé al ministro Lorenzo de Economía y le dije, mirá que el déficit fiscal, mirá que la inflación, mirá que la economía viene bien, pero estás haciendo cosas que la vas a llevar al desastre. Y bueno, ¿qué pasó? Pusieron más impuestos a los que trabajan este año, ¿por qué pasó? Y sí, pero cambiaron.
Después interpelé al ministro Kramerman de Industria, ANCAP. Che, mirá que en ANCAP hay un lío. No, está todo bien, ustedes, no sé cuánto, siempre no les sirve nada. No, mirá que en ANCAP tenés un lío, mirá lo que pierden, mirá los líos que están teniendo, mirá las cosas. ¿Qué pasó? Bueno, 1 año y medio después saltó todo lo de ANCAP y hoy, por suerte, cambiaron. Acaban de nombrar, en el 2013 le pedíamos que nombraran un gerente general en ANCAP. No éramos Bill Gates, ¿no? Sí. Pidiendo un gerente general. Digo, pero bueno, no lo tenían. Pero parece más efectiva la comisión investigadora, por lo menos como mecanismo. Por lo menos la oposición encontró por allí... Sí, pero para la comisión investigadora vos necesitas los votos del Frente Amplio. ¿No va a haber más entonces? No es después del resultado... Mirá, para interpelar necesitas 11 votos y la oposición lo tiene. En el Senado, ¿no? Para investigar 16. Yo pedí una comisión investigadora por los temas de corrupción y creo que en algún momento van a haber varias comisiones investigadoras por los temas de corrupción en el Uruguay, sin duda. Me parece a mí. No porque investiguemos nosotros, sino porque van a empezar a saltar de afuera. Mirá el caso de Petrobras. El arrepentido Bené, tiene nombre de marcador de punta, Benedito Rodríguez. ¿Qué es lo que dijo? Y miren, yo le di al ex ministro Fernando Pimentel 3 millones de dólares para que me consiga un contrato de la regasificadora de Uruguay. Y me lo consiguió. Y la empresa de SAOAS trabajó acá y después no cumplió y armó todo un lío. Sí, allá está saltando que dio 3 millones de Ayer dólares. Pablo Abdala estuvo acá y decía, si están investigando allá por esto, tendríamos que investigar acá. ¿Viste? Y de eso hay... Pero bueno, en definitiva... Yo creo que las comisiones investigadoras son buenas, siempre que sean fundadas, no vamos porque si no se prestan para el escándalo. Creo que la comisión investigadora de ANCAP valió la pena. Fue algo bueno y produjo cambios importantes en ANCAP. Pero bueno, depende que el Frente Amplio las vote porque necesita el voto de ellos. Senador, le quiero agradecer todos estos minutos que nos ha dispensado, nos ha robado prácticamente todo el tiempo el tema seguridad y bueno, el tema también de obviamente la interpelación que estará llevando adelante. Muchísimas gracias, han quedado otros temas que seguramente tendremos posibilidad de tratar. Otro día, con gusto. Otro día. Por ejemplo, Wanderers. Wander, el mejor equipo uruguayo a nivel continental, estamos hablando.